Bienvenidos a Puntadas de Libertad. ¿Por qué bordo la frase en mis playeras de el amor sano no rompe, sostiene? Culturalmente hablando, estamos acostumbrados a que se herede la creencia. Lo vamos a ver primero como herencia. A ver, de que el amor siempre tiene que ser sufrido y siempre conlleva sufrimiento y dolor. Culturalmente esta mala interpretación, lleva a que muchas veces se pierda tiempo en relaciones que realmente no deberían de sostenerse, no deberían de mantenerse, mejor dicho. Porque el amor sano sostiene y no rompe. Porque un amor sano siempre va a ser predecible y va a ser, además de sano, predecible. Otra característica es que no te rompe y que te ayuda a sostenerte. Esos vínculos son los que son los verdaderamente sanos. Entonces, malinterpretar esto lleva a que muchas veces se haya estado dentro de relaciones que en realidad no deberían de haberse mantenido, porque la persona con la que estábamos no sostenía, es decir, su conducta, sus actos, su vocabulario, su comunicación hacia ti, hacia mí, lejos de hacerte sentir visto, amado, aceptado, validado, generaba todo lo contrario. Aquí hay cosas bastante interesantes en esta frase. En primer lugar, eso, de cómo se hereda esa creencia. Otra, de que todos necesitamos ser siempre, es una de las necesidades del ser humano, el sentirnos aceptados e integrados y parte de una relación, parte de una familia, parte de un grupo social, parte de miembros de una escuela, de una iglesia, de grupos, ¿sí? De deportes, etcétera. O simplemente y sencillamente ser miembros y ser parte y sobre todo ser acogidos, ser integrados sin ningún tipo de rechazo. Esa necesidad es desde siempre, desde que nacemos está esa necesidad de ser vistos, atendidos, comprendidos, queridos y amados, aceptados incondicionalmente. Esa necesidad con una falsa creencia de que el amor conlleva todo el tiempo sufrimiento, y sí, sí conlleva sufrimiento, pero ahorita vamos a explicar o vamos a platicar de cuál tipo de sufrimiento, hace que todavía se mantengan en el tiempo relaciones que de verdad no deberían de mantenerse, porque estamos hablando de parejas en donde hay un depredador o hay una persona manipuladora que está utilizando al otro, hombre o mujer. Aquí no importa el sexo porque esto se da en cualquier sexo. Y el hecho de que la identidad se forje también en base a ser parte de, hace que muchas relaciones insanas prevalezcan en el tiempo. Ahora, la educación también en las familias determina mucho esta parte de por qué a veces se soportan relaciones o conductas por parte de alguien que se supone que te ama, que te están rompiendo en lugar de realmente hacerte sentir validada, visto, aceptado incondicionalmente. Y esto tiene que ver con cuestiones de actitudes de carácter, ¿no? Es decir, una mamá que no sabe amar de manera sana y que todo el tiempo rompe porque lo que dice a sus hijos es muy doloroso, muy crítico, es decir, palabras
ya deja antisonantes, porque eso a veces ni lastima, sino más bien unas críticas constantes en donde hace sentir a los hijos como si fueran poca cosa o como si valieran poco o como si no fueran dignos de amor o de cometer errores, porque ante cualquier circunstancia, todo el tiempo, los comentarios son comentarios ya no nada más de no validar al otro, a los hijos, sino de aparte hacerlos sentir verdaderamente muy mal consigo mismos. Súmale eso también en la educación. Todo esto conlleva a que se normalicen conductas que rompen y que por lo tanto no son amorosas y que por lo tanto no sostienen. Y esto luego se traslada a las relaciones de pareja, en donde cuando alguien manifiesta una forma de ser, de sentir, de ser, de pensar, la otra parte lo minimiza, lo invalida, y le pone sobre todo etiquetas. Por ejemplo, si la manifestación es de dolor o tristeza, ay, pues qué dramático, qué dramática, o qué papelero, qué papelera, etc. Y también cuando hay necesidad simple y sencillamente de ser escuchado o escuchada, cuando las personas fueron educadas por las fuentes más importantes de seguridad y de amor, de esta manera en donde eran rotos constantemente a golpes, a críticas, a ser anulados, porque ni siquiera tenían derecho a opinar. Es tan complejo como cuando a un niño de 5 años se le cae, por ejemplo, un vaso con agua y sus figuras de autoridad hacen el típico ¡ay! Ya eso está rompiendo a ese niño, que sus manos son más torpes, que coordinan más lento, que tiene una coordinación más inmadura y que por lo tanto pues va a llevar a que seguramente rompa muchos vasos o platos alguna vez. Pero ese simple gesto ya rompe. Y podemos ver a niños y niñas que al momento en que escuchan el ¡ah! Empiezan a llorar. ¿Por qué? Porque se detona la herida de que alguien ya en algún momento dado, por el simple hecho de no haber sostenido bien un objeto, los rompió, los juzgó, los criticó, juzgándolos como, como si fuesen insuficientes, ¿no? O que no hay cabida o no hay margen de error. Cuando en realidad los adultos, para aprender, hemos cometido muchísimos errores. Sin embargo, aunque para aprender hayamos cometido muchísimos errores, todavía se torna mucho el no saber cómo dialogar, hablar hacia los demás, sosteniendo en lugar de rompiendo. A nivel laboral, también entre adultos es exactamente lo mismo. Cómo rompo a X compañero y compañera de trabajo, ya sea porque quieren su puesto o ya sea porque por algún motivo a alguien no le cae bien y lo quiere o la quiere fuera. Y emocionalmente, no todas las personas pues tienen la capacidad para encapsularse y seguir adelante. La mayoría, muchos realmente se rompen ante tanto rechazo, estrés y tanto quebranto emocional. Específicamente en las parejas, porque pues mi nicho o mi trabajo es precisamente el dolor emocional debido a malos amores, a rupturas amorosas, al divorcio, a experiencias traumáticas con parejas, pues haciendo mucho hincapié ahora en eso, hago referencia a que esta frase, el amor no rompe y sostiene, precisamente en consulta se ve esta parte en donde cuando se analiza el trasfondo de por qué me quedé, por qué aguanté, por qué soporté, que es una de las principales síntomas,
de quien apenas está viviendo el divorcio o la separación con alguien que no les trató bien, que no les amó, y lejos de estarle recriminando a esa persona, la recriminación es hacia sí mismos por la culpa de haberse quedado y haber aguantado dentro de esa relación en donde dabas lo mejor pero no se te devolvía. Y en ese sentido, en el trasfondo, cuando se hace el análisis, se encuentra, a ver, bueno, ¿qué pasa con la espiritualidad? ¿Qué pasa con la religiosidad? ¿Cuál es la creencia también? Es que el amor es dócil, es sensible, es frágil, tiene que doler. Y lo justifican a la luz de la palabra. Pero ese tipo de dolor se refiere a enfermedad, en las buenas, en las malas, en dificultades de la vida, en el apoyo, porque a veces a lo mejor para apoyar a tu pareja quizá tienes que madrugar y hacer algo que no es muy agradable, pero por amor lo haces, ¿no? Etcétera. A eso es a lo que se refiere, no a estar soportando y estar aguantando a que la persona no sepa dialogar, no sepa comunicarse y te trate a gritos o a un peor a golpes o a conductas en donde precisamente pues no te sostiene para nada, al contrario, te lleva a lo peor y te lleva a la ruina y a la perdición, porque si estás progresando, por ejemplo, te mete el pie constantemente por envidia, porque no quiere que progreses, etcétera. Hay muchos tipos de violencia, demasiados tipos de violencia. Y ahorita no voy a adentrarme en todos los tipos de violencia que existen, pero sí mencioné uno que es, por ejemplo, la envidia, ¿no? En las relaciones de pareja. Sí existe, sí pasa. Y eso rompe. Entonces, el amor sano no rompe, sostiene. ¿Cómo sostiene? Aunque no estés de acuerdo en el punto de vista, no juzgas, pero sabes escuchar, empatizas, comprendes, es decir, te puedes poner en sus zapatos, puedes entender por qué fue capaz de alguna cosa, aunque dentro de tu psique, dentro de tu mentalidad sería imposible que tú accionaras de esa manera, pero sin embargo comprendes y entiendes por qué te pones en los zapatos del otro para poder entender por qué hizo tal o cual cosa. Sostiene porque ya puedes predecir si cometiste un error, qué es lo que va a pasar. Si tienes que hablar de algo que sabes que le va a romper a tu pareja, como a lo mejor atracción por alguna compañera o compañero de trabajo, pero el amor sano es tan predecible que tú sabes que puedes ir y hablar perfectamente de este tema sin ningún problema y sin que se detone violencia y sin que se detone la inseguridad ni tampoco los conflictos en la relación, porque el amor sano sabe escuchar y te va a sostener ante eso que estás manifestando, si realmente quiere continuar contigo, si realmente quiere estar contigo y si de verdad le importa la relación, pero principalmente sabe ser amoroso a amorosa. ¿Por qué? Porque sabes que puedes pensar con esa persona en voz alta. El amor sano sostiene porque además de poder hablar de cualquier tema, emocionalmente cuando no estás del todo bien, sostiene. Creí que había abordado mal la E, pero como que parece I, pero es una E. Tienes la seguridad de que con esa persona lo que estés pasando, físico o emocional, siempre se va a volver un apoyo para ti,
sin estarte pidiendo algo a cambio y sin estártelo cobrando, que es lo que está de moda ahora. Sin esperar absolutamente nada a cambio, sabes que siempre vas a poder contar con esa persona en un momento de crisis. Eso es el amor sano. Y cuando empecemos a amarnos a nosotros mismos de manera sana y amar a los niños de manera sana y a los adolescentes, se va a romper esas relaciones que se sostienen y prevalecen en el tiempo de violencia. Se va a romper, se va a ir rompiendo y tiene que ir disminuyendo ese índice de violencia conforme a cómo los adultos mostremos ese amor sano a nuestros niños, porque así es como ellos van a reaccionar al relacionarse con los demás y con sus parejas en un futuro. Ahí está la clave. Y hay una manera muy bonita, sin aburrirte e interesante, con neuroempatía. Y uno de mis talleres se llama Reconócete, donde precisamente a través de la neuroempatía aprendemos a identificar en el otro y en nosotros mismos rápido lo que neurofisiológicamente está pasando. Se aprende a empatizar para que en base a la empatía, desde el amor, desde la empatía y a lo que acabo de decir del estado neurobiológico conductual, se pueda tener una comunicación en donde químicamente hablando podamos impactar en el otro y de esta manera, a través de las palabras, todo se torne para sostener, porque el amor sano sostiene, no rompe. Y aunque yo haya estructurado ese método, a mí todavía me cuesta, porque no fuimos educados de esa manera. Y a pesar de que yo soy sumamente empática, demasiado, aún así me cuesta, porque no es algo a lo que nosotros hayamos sido expuestos. Yo tengo 50. En mi época ya no existía eso de todo el tiempo golpes y todo el tiempo guarachazos y todo el tiempo cinturonazos, o como a mí no me tocó varas. Antes pegaban a los abuelos, les pegaban con varas, nada más les ponían una miradita, intimidaban tanto y abusaban tanto de su poder y había tanta violencia que con una miradita tenían, porque sabían que les iba a ir muy mal a golpes y por lo tanto los controlaban de esa manera. A los que tenemos 50 actualmente no fuimos educados hasta ese extremo, pero sí nos tocó obviamente violencia. La violencia siempre va a estar ahí, todo el tiempo va a existir. Porque a veces no hay el control de nuestras emociones y podemos detonarnos, activarnos emocionalmente y cometer graves errores. Todos lo hemos hecho. Pero bueno, aunque soy muy empática y aunque no me tocó esa época de los abuelos y los bisabuelos, pues en mi época sí había todavía golpes con el cinto, aunque fuera de vez en cuando. O de repente con un guarachazo, aunque fuera de vez en cuando. Aunque era muy poco eso ya en la época de nosotros, verbalmente sí había mucha violencia. Y por eso todos actualmente nos beneficiamos de este tipo de talleres con neuroempatía para que nuestras futuras generaciones entonces disminuyan la violencia y en lugar de romper, sostengan. Nos vemos luego.